Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. En esta oportunidad tenemos una invitada graduada en estudios internacionales, hija de padres diplomáticos. Ella nace en Portugal y regresa a Venezuela o conoce Venezuela a los 11 años y dice estar en un tropical love. Ella es Marina Tailardat. Bienvenida a Mujeres 4x4. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí porque aparte es una súper diseñadora que ya conocerán a medida que vayamos desarrollando el programa, pero de verdad qué bueno tenerte aquí en Mujeres 4x4. Muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar aquí y bueno, hablar de mi vida me parece demasiado divertido. Qué bueno. Bueno, entonces como te parece demasiado divertido, vamos a empezar a hablar desde el inicio, porque ser hija de padres diplomáticos significa viajar y vivir en muchos países. ¿Cómo es tu historia desde pequeñita? Bueno, mis padres son venezolanos, ambos. Vivieron fuera de Venezuela 25 años. Wow. Mis hermanos vivieron muy poco tiempo en Venezuela. Yo tuve la oportunidad, como lo dijiste tú, de volver a los 11 años, pero para mis papás Venezuela siempre fue su sueño. Aunque no estuvieran en Venezuela, representaban el país. Bueno, y además en las épocas más bellas de Venezuela, bueno, Venezuela ha tenido épocas maravillosas, pero para mí era la época dorada de Venezuela, ¿no? Y bueno, fui un pelón. Nací, mi papá y mi mamá se llevan 21 años. ¡Wow! Entonces fui un súper pelón. Mi papá era muy mayor, me tuvo a mi hermano más cercano a mí, nos llevamos 8 años. Y bueno, nací en Lisboa. Mis papás tenían ya 5 años trabajando en Lisboa, en Portugal. Y nací yo, viví ahí 3 años. Bueno, nací en Lisboa y después en Estoril, la casa era en Estoril, era una casa bellísima, pegado a la playa. Wow. Este año que cumplí 40 años, conocí mi casa donde viví y fue increíble, de verdad, haber nacido ahí era maravilloso. Y bueno, me fui de ahí a Canadá. Estuvimos 8 años en Toronto, en Canadá. Un frío, bueno, eso fue un frío por 8 años. Vine a Venezuela un par de veces a visitar familia, pero realmente mi casa era Canadá por esos 8 años. Y cuando mi papá le tocó mudarse a Venezuela, mis hermanos se quedaron. 3 de ellos se quedaron, somos 5. 3 de ellos se quedaron y uno se vino unos años antes. Entonces, cuando llegué a Venezuela, imagínate, después de Canadá, Toronto, que realmente no hay ni una montaña y hace frío como que todo el año, llegar a Venezuela y a este trópico, para mí fue un contacto inmediato que lo llamo Tropical Love. Y de ahí fue, más nunca me pude separar de mi país. Cuéntame dónde estudiaste, porque me imagino que si viajabas y estuviste en un país, luego en otro, ¿dónde fue tu primaria, tu secundaria y luego tus estudios profesionales? Ay, esa pregunta es complicada. Me imagino, me imagino. Bueno, mi infancia y mis primeros estudios fueron en Canadá, totalmente en inglés. En mi casa se hablaba español, mi mamá me forzaba a hablar español y yo le respondía en inglés. Gracias a Dios me forzaba a hablar español porque al llegar a Venezuela no hablaba muy bien español. Tenía un acento así medio más gringo. o menos. Entonces llegué a Venezuela y entré en el Campo Alegre. Okay. Y para mí era un poco difícil llegar a un país donde soñaba toda la vida por estar y vivir más o menos una burbuja donde se hablaba en inglés como si estuvieras en Estados Unidos. Hasta el ambiente, el ECA es muy así, es un ambiente como si estuvieras en Venezuela, pero estás realmente en Estados Unidos. Realmente rechacé el colegio desde el principio porque yo les decía a mi papá, si estoy en Venezuela, quiero la experiencia de Venezuela, pensando tal que no iba a durar mucho tiempo en Venezuela, que mi papá lo iban a seguir transfiriendo a otros lados. Entonces quería la experiencia criolla, el tropical love completo, ¿no? Entonces de ahí salté al Peñón. Y en el Peñón sí no hablaban nada de inglés. Entonces tuve que aprender español, a leer, a escribir español, bueno, desde cero. Y fue muy difícil porque, bueno, traía lagunas y lagunas y lagunas. Y bueno, no fui gran estudiante. Siempre fui una gran líder, porque al final soy como dicen varios amigos míos en inglés, un social butterfly. Soy una mariposa social. Me encanta la gente, soy gran relacionista pública. Pero en cuanto a estudios, no muy bueno. Entonces, bueno, terminé yéndome del Peñón, o me terminaron botando del Peñón, por mala alumna. Terminé en varios colegios, pero para resumirte, me gradué del Instituto Escuela. Ok. Y de ahí, bueno, seguramente me vas a preguntar, pero de ahí entró el Miss Venezuela, más o menos en el camino. Entonces estuve en el Miss Venezuela
Y de ahí pasé a estudios internacionales en la Central. Y estudias estudios internacionales como por llevar la línea de tu padre, Totalmente. ¿no? Pero sentías que ese no era tu llamado, ¿no? Bueno, es que tenía como el doble vertiente. Siempre desde muy pequeña amo el diseño, amo la moda. Soy adicta a las revistas. En esa época me compraba revistas en cantidad, recortaba, cortaba, pegaba. Me encantaban las revistas, me encantaba leer esa información. Me encantaban las Barbies, jugaba mucho con muñecas y les hacía vestidos. Y bueno, tenía ese lado, pero al mismo tiempo tenía ese lado, esa vena diplomática. Bueno, nací con la diplomacia en las venas. Mi tío es diplomático, mi papá era diplomático. Por parte de mi mamá, mis abuelos eran diplomáticos. Entonces, era como parte de mí. Tienes que ser diplomática. Tengo que ser diplomático. Y para mí, mi papá era todo en mi vida. Hay que decirle, voy a ser diplomática como tu papá. Bueno, imagínate, para mí mi papá era el derrite total, su hija menor y además diplomática. ¿Y cómo toma un diplomático el hecho de que una hija entre en un Miss Venezuela? Porque en esa época era, Dios mío, o sea, quien estaba en televisión, quien estaba en concursos, decían que, bueno, que la gente se portaba muy mal, ¿no? Para no decir la palabra exacta. Pero, ¿cómo es eso para un diplomático? Es muy cómico, mi papá era adicto a Miss Venezuela. En mi casa nos sentábamos alrededor de la televisión a ver el Miss Venezuela. Mi papá como diplomático, cónsul general en Venezuela, llegó Irene Sáez en el año 80. O sea, mi papá en la sala de mi casa había una foto de mi papá y al lado Irene Sáez y él viéndola así como wow. Entonces en mi casa me inculcaban en Miss Venezuela desde pequeña. Además siempre fui muy alta. En el 86, Bárbara Palacios, una foto mía y Bárbara Palacios, así como, tú vas a ser Miss. Y yo, ay, imagínate, desde entonces en mi cabeza es que voy a ser Miss. Y mis hermanos, para todo el mundo era importantísimo que yo entrara al Miss Venezuela. Entonces también creo que fue, hoy en día la gente que me conoce dice, oye Marina, eso no es tanto tuyo. Yo digo, no, eso también fue por parte de papá. O sea, para mí era muy importante complacer a mi papá. ¿Y representabas a? Mis amazonas. Ah, caramba. Y lo más cómico es que era la primera. Wow. Entonces, en todo el concurso, yo soy muy distraída. Yo vivo como un mundo paralelo. Entonces, era la primera, tenía que salir de primera siempre. Bueno, en las filmaciones todo era primero y era complicado. ¿Y te gustó participar en el Miss Venezuela? Bueno, la verdad es que no me mató. Me gustó la experiencia, me encantó conocer a las personas. Me parece que ya tienen que refrescar un poco ese mundo porque de verdad hay muchas cosas que me complicó un poco la existencia de la autoestima. Me parece que el hecho te mete en una información de que si tú no eres flaca, no eres bella. Si no eres flaca, no eres nadie. Sí, y yo siempre he sido una mujer grande, siempre he sido de huesos grandes, siempre me ha encantado comer, me fascina comer, sentarme a una mesa, comer y disfrutar mi comida. Entonces, para mí fueron muchos meses quitándome la comida y además haciendo lo que sea para estar flaca. O sea, a los 18 años eres muy manipulable y hacía muchas cosas en contra de mi cuerpo para estar delgada. Entonces, después del Miss Venezuela, inmediatamente lo rechacé. Y al rechazarlo fue que empecé a comer mucho y llegué hasta el punto más gordo de mi vida. Entonces me sentía todavía más triste conmigo misma, ¿no? Y tuve una suerte grandísima por ser hija diplomático, me ha ayudado mucho en la vida. Giselle Reyes, que hoy en día somos grandes amigas, me invitó a formar parte de su escuela de modelaje y dar clases de etiqueta y protocolo. Oh, qué bien. Entonces ese fue uno de mis primeros trabajos y fue muy chévere porque es el detrás de ese mundo. Entonces es como más bien preparar a las muchachas, explicarles un poco de mi experiencia como tal y de que sí puede ser bonito, pero darle la vuelta un poco, ¿no? Entonces, que es algo que yo nunca tuve la oportunidad de ver. O sea, fue muy chévere. Bueno, Verónica Schneider, por lo menos, fue alumna mía. Y bueno, hoy en día la veo y se muere la risa, profe. Ay, qué porque bien. le daba clases de etiqueta y protocolo. También di a veces suplencia de pasarela. Okay. Pero fue una época súper chévere. Entonces, eso fue uno de mis primeros trabajos.